Buen día. Hoy vamos a recordar las propiedades de potenciación, recordando que A va a ser nuestra base y X va a ser nuestro exponente. Ellas son A elevado a la X por A elevado a la Y. Por propiedad de potenciación, con misma base, los exponentes en la multiplicación se suman. Vamos con un ejemplo numérico. Tenemos 2 elevado al cubo por 2 elevado a la 1. Entonces nuestra base es 2. Y dijimos que en la multiplicación los exponentes se suman, por lo tanto me va a quedar 2 elevado a la 3 más 1. 2 elevado a la 3 más 1 es 2 elevado a la 4. Y 2 elevado a la 4 nos da como resultado 16. En el otro ejemplo tenemos una división. Misma base, en la división los exponentes se restan. Puede estar representada por dos puntitos la división o puede estar representada en una fracción. Recordemos que la fracción es la división de dos números enteros siendo el denominador distinto de 0. Entonces, en este caso, los exponentes los vamos a restar. Vamos con un ejemplo numérico. Tenemos 2 elevado al cubo dividido 2 elevado a la 1. Nuestra base es 2. Y en la división los exponentes dijimos que se restan. Por lo tanto nos queda 2 elevado a la 3 menos 1. Esto nos da como resultado 2 al cuadrado. Y sabemos que 2 al cuadrado es 4. En el caso de la fracción tenemos lo mismo. 2 elevado al cubo como numerador y 2 elevado a la 1 como denominador. Entonces nos queda 2 elevado a la 3 menos 1. Nos va a quedar 2 elevado a la 2 y 2 elevado a la 2 es 4. En este ejemplo tenemos la potencia de potencia. Siendo nuestra base A, esa A está elevada a X y a la vez, al estar dentro de un paréntesis, todo eso está elevado ahí. Por lo tanto, la potencia de potencia se multiplica. El resultado va a ser A elevado a X por Y. Tenemos como ejemplo 3 al cuadrado elevado al cubo. Entonces nos queda como base 3 y la multiplicación de la potencia por la otra potencia nos va a quedar 2 por 3. Entonces tenemos 3 elevado a la 6. Esto es 729. Otro ejemplo, tenemos x elevado a la 1. Entonces nos va a dar x. Por ejemplo, 2 elevado a la 1 nos va a dar 2. 1000 elevado a la 1 nos va a dar 1000. Tenemos que tener en cuenta que todo número elevado a la 1 da como resultado el mismo número. Más propiedades. Tenemos a elevado a la 0 y esto es igual a 1. Por ejemplo, tenemos 10 elevado a la 0 que nos va a dar 1. 1.000.000 elevado a la 0 que nos va a dar 1. Por propiedad, sabemos que todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Y otras más. En esta propiedad tenemos la división de dos números enteros, siendo el denominador distinto de 0, elevado a una potencia. Entonces, por propiedad, la potencia es distributiva respecto a la división. Entonces me va a quedar a elevado a x sobre b elevado a x. Tenemos un ejemplo numérico. Tenemos 2 tercios elevado al cuadrado. Por lo tanto nos va a quedar 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Dijimos que 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, el resultado es 4 novenos. Vamos con otro ejemplo. En otro ejemplo tenemos también una fracción, a sobre b, siendo b distinto de 0, elevado a una potencia negativa. Entonces, al tener un número negativo en la potencia, ese signo negativo vuela, ¿sí? Y el numerador pasa a ser denominador. El denominador pasa a ser numerador. Y aplico la propiedad anterior, distribuyo la potencia arriba y abajo. Entonces me va a quedar a sobre b a la menos x va a ser igual a b sobre a la x, porque nos queda el número positivo. Y distribuimos la potencia. Nos va a quedar b a la x sobre a la x. Vamos con un ejemplo numérico. Tenemos 2 tercios elevado a la menos 2.
Por lo tanto, damos vuelta a esa fracción, que nos va a quedar 3 medios, y el signo negativo, como dijimos anteriormente, vuela. Nos va a quedar 3 medios a la 2. Siguiente paso, distribuimos la potencia 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, nos va a quedar como resultado 9 cuartos. Otro ejemplo más que tenemos es un número, en este caso x, elevado a una fracción. Nos va a quedar x elevado a a sobre b. El numerador pasa a ser la potencia de esa x y el denominador es el índice de mi raíz. Vamos con un ejemplo numérico. Tenemos 4 elevado a la 1 medio. Por lo tanto, nos va a quedar 4 elevado a ese numerador. Ese numerador en este caso es 1 y nos va a quedar 4 elevado a la 1. ¿Raíz de quién? Del denominador. En este caso el denominador es 2. Entonces nos va a quedar 4 elevado a la 1 es 4. Y tenemos la raíz de 2. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 es 2. Además, debemos recordar que para poder resolver la potencia debemos multiplicar la base tantas veces como nos indica el exponente. Y también, para aplicar las propiedades que tenemos que utilizar, tienen que ser bases iguales. Por ejemplo, si yo tengo 2 al cubo por 3 a la 8, no puedo utilizar las propiedades, por lo tanto voy a resolver. Entonces, siempre tenemos que tener en claro y en cuenta que para aplicar las propiedades tiene que ser misma base. Y ahí o multiplicamos o dividimos y aplicamos la propiedad. Recordemos que para multiplicar los exponentes se suman, en la división los exponentes se restan. En la potencia de potencia los exponentes se multiplican. Cualquier duda la tratamos de cancelar mañana en la clase, ¿sí? Cualquier cosa, si no, me mandan un mail. Igualmente mañana volvemos a repasar todo. Hasta luego, chicos.